El chat y los micrófonos de los participantes han sido desactivados para un mejor desarrollo del evento. No es necesario registrar su asistencia por el chat del Zoom y no se enviará formulario de asistencia. Solicitamos a todos los participantes renombrarse en su sesión de Zoom, colocando su nombre y apellido. En breve comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al segundo curso de actualización en materia catastral que se desarrollará del 23 al 25 de agosto. Muy bien, en esta oportunidad, para poder dar inicio a esta actividad académica, vamos a invitar al presidente del Consejo Nacional de Catastro, el doctor Luis Ernesto Longaray Chao, a que dé las palabras iniciales. Adelante, por favor, equipo técnico, escuchamos. Estimados participantes, me encuentro gratamente complacido en mi calidad de Superintendente Nacional de los Registros Públicos y Presidente del Consejo Nacional de Catastro por el inicio del segundo curso de actualización en materia catastral del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, que se enmarca dentro del objetivo de capacitar a los profesionales vinculados con el quehacer del catastro. Es sabido que el contar con una data catastral actualizada permite una visión real y actual en todos los ejes temáticos del ordenamiento territorial, sus tendencias, proyecciones, uso del suelo, distribución, entre otros, con lo cual la toma de decisiones político-administrativas y económicas se puede realizar con un mayor y mejor sustento. Muchas veces se tiene un concepto limitado del catastro, pensando que solo sirve para generar mayor recaudación predial. Sin embargo, este es solo uno de los múltiples fines en los cuales se puede utilizar una base de la data catastral. Y es en espacios académicos como este curso en que debemos consolidar y avanzar los conocimientos e intercambiar buenas prácticas y experiencias. El Consejo Nacional de Catastro del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial son la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, quien lo preside, así como también el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, en su calidad de Secretaría Técnica, además de los representantes de los Ministerios de Cultura, Agricultura y Riego, del Ambiente, de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Catastral de Lima y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a quienes les agradecemos por su constante apoyo y acompañamiento en los quehaceres que nos ocupan. Estoy convencido que estos 3 días académicos serán fructíferos y beneficiosos para la comunidad catastral y los usuarios que son a quienes nos debemos. De esta manera, declaro inaugurado el segundo curso de actualización en materia catastral del SNCP. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Longaray por su importante mensaje que da inicio a este segundo curso de actualización en materia catastral. Y es momento de presentar el tema número 1, modificación del reglamento del verificador catastral, aprobado por resolución 002-2022 SUNAR SNCP CNC, a cargo del ingeniero Javier Guisado Mendoza, jefe de catastro de la zona registral número 9 C de Lima. Bienvenido, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, estimados
asistentes, compañeros de trabajo, autoridades, y diferentes profesionales que están acompañándonos ahora en este evento. Además, agradezco, como dijo el superintendente, siempre con la intención de poder brindar este tipo de eventos académicos con el afán de lograr que todos los profesionales estén siempre al tanto de las últimas modificaciones normativas, que es lo importante para poder realizar un trabajo oportuno en atención a los usuarios que solicitan nuestros servicios. Bueno, voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado tocar el tema de la modificación del reglamento del verificador catastral. Bueno, el año 2010 se aprueba el reglamento del índice de verificador catastral a través de la resolución 03-2010 SNCP-CNC de fecha 3 de diciembre de 2010. Como vemos a la fecha tenemos 3 modificaciones. La segunda modificación fue el 19 de julio a través de la resolución 03-2011. La tercera modificación el 29 de abril a través de la resolución 02-2021. Y la última modificación que ha sido el 27 de junio a través de la resolución 02-2022. Ahora nos vamos de lleno al reglamento y su modificación. Como les indiqué, esta modificación que está vigente desde el 27 de junio, ¿qué es lo que aprueba? En primer lugar, aprueba la modificación de los artículos 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 18 de la Directiva 01-2010, del reglamento de índice de verificador catastral, ¿no? Y además el anexo A, ¿no?, que ahora lo vamos a ver a continuación. Este es, por ejemplo, el anexo A, donde se ha hecho las últimas modificaciones. Lo resaltante del formato, si ustedes se pueden visualizar, es que se siguen añadiendo más profesionales, ¿no?, que están demostrando experiencia, ¿no?, sobre el tema catastral. El artículo 3 es el primer artículo modificado. Como ven, en el ítem A de la primera gama de profesionales, se ha incluido en esta última modificatoria al ingeniero al geógrafo y el ingeniero topógrafo agrimensor. El forestal fue incluido en la penúltima modificación del 2011. El resto de definiciones referidas a catastro de predios, plano catastral, SNCP, SNC, se mantienen de acuerdo a la el primer reglamento, ¿no?, del índice de verificadores. Adicionalmente, en esta nueva versión se han incluido estos otros conceptos referidos al código de verificación catastral, código QR, credencial electrónica del verificador, la cuenta usuaria y los servicios digitales que ahora ofrece la SUNAR, que son el servicio de publicidad registrada en línea y la opción Síguelo, ¿no?, con las cuales podemos ver el estado de los trámites, ¿no?, que realizamos dentro del registro. Con la intención de estar acorde a la modernidad de los avances tecnológicos, es lo que justamente se modifica este reglamento, incluyendo temas más virtuales, ¿no? Otro artículo modificado es el artículo 7, referido a los requisitos para la inscripción de los profesionales. Adicionalmente, como ven en pantalla, se incluye el trámite en línea y el trámite presencial, ¿no? El trámite presencial, bueno, efectivamente se mantiene tal cual desde la primera versión. En los trámites en línea, justamente nos alineamos a la Directiva 05-2021, en la cual ya se aprueba la aplicación,
¿no? O la opción de trámite virtual a través del SPRL. Esta es una vista de cómo acceder a la opción virtual para trámites en línea. Y esta es una vista de la opción Síguelo, en la cual pueden ver en pantalla que aquí tengo la opción para poder visualizar el estado de mis expedientes o títulos y asimismo las publicidades o búsquedas en general, ¿no? Defino estos dos conceptos generales, cuál de los dos son los que quiero hacer la consulta. Después identifico qué oficina registrar en la oficina que estoy haciendo el trámite, el año del expediente que quiero hacer la consulta y el número de expediente. Después acá pongo el código CAPTCHA, ¿no? Y debe coincidir, y luego pico la opción buscar y me aparece en pantalla el estado de estos expedientes que están en trámite. Asimismo, cuando el expediente ya se concluye a través de la inscripción, por ejemplo, también aparece en la opción toda la trazabilidad, todos los pasos que ha seguido este expediente hasta la inscripción. Y previamente puedo visualizar, por ejemplo, ¿no?, el informe técnico de catastro, en la cual atiende una consulta catastral o una solicitud de inscripción, y asimismo las anotaciones de inscripción. Para ambos tipos de inscripción, si es la virtual o es la física, se requiere cumplir con estos requisitos que vemos en pantalla. En primer lugar, la solicitud de inscripción, que debe estar llenada conforme al tipo de trámite de inscripción elegido. Segundo, el certificado de habilidad profesional. Tercero, el currículum vitae del solicitante en copia simple. Siguiente, el pago de derechos de inscripción. Luego, la declaración jurada de no estar impedido de ejercer su profesión, de estar en plena capacidad del ejercicio de sus derechos civiles, de no haber sido condenado ni hallarse procesado por la comisión de delito doloso, de no haber sido inhabilitado en el índice de verificador del registro de predios. Además de la constancia impresa de haber aprobado la evaluación de conocimientos vía online con nota probatoria mínima de página web del SNCP. Segundo punto importante es el tema del perfil profesional. Para la calificación de los documentos por parte del registrador y ser incluidos dentro del índice de verificadores, lo que hace el registrador es verificar la experiencia, que es lo básico, ¿no?, y lo que normalmente muchos de los profesionales caen, ¿no?, que es en el tema de la experiencia en temas catastrales, ¿no? Les cuento por experiencia, por ejemplo, ha habido muchos casos de profesionales, topógrafos, por ejemplo, que presentan su experiencia en topografía, ¿no? Sin embargo, cumplen, ¿no?, los 5 o más años, pero cuando entregan su certificado para la inscripción en este registro, nos vemos con la sorpresa de que primero indica la cantidad de años que están teniendo experiencia en el rubro, y posterior viene el detalle del trabajo desarrollado en la entidad, ¿no?, o en la empresa privada, ¿no? Y muchas veces dice, por ejemplo, ¿no?, el levantamiento de canales. O sea, 5 años en levantamiento de canales, 10 años en levantamiento de carreteras. Entonces, esta experiencia no le sirve o no acredita que tenga experiencia en temas catastrales, ¿no? Entonces, normalmente el registrador mucho se afianza del área de catastro de las zonas registrales para poder discernir en este detalle de la experiencia que requiere el índice, ¿no?, para poder ser inscrito. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo experiencia en el tema de carreteras, entonces me especializo mucho, por ejemplo, en el procedimiento de levantamiento por radiación, ¿no? Pero cuando yo hago levantamientos catastrales, no puedo levantar por radiación, porque sabemos el grado de error que voy acumulando, ¿no?, mientras voy avanzando, mientras las dimensiones son más extensas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ese es uno de los motivos por el cual no se considera ese tipo de experiencia. El segundo punto importante que hay que cumplir como perfil profesional son las capacitaciones a través de los conversatorios,
cursos, talleres o similares sobre temas catastrales, ¿no?, relacionados a la ley 28294. Este tipo de eventos, por ejemplo, como el que estamos ahora asistiendo, nos sirve, ¿no?, para poder cumplir con este requisito. Capacitaciones y evaluaciones online. Bueno, la Secretaría Técnica realizará al año como mínimo 2 convocatorias para cursos de capacitación a nivel nacional. Esta es la segunda de este año, ¿no?, como podemos ver, y está enmarcado dentro, o está publicitado dentro de la página web de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Catastro. Las evaluaciones de conocimientos para el ingreso de profesionales al índice de verificadores se realizan vía online y el cronograma de evaluaciones es establecida normalmente por la Secretaría Técnica del SNSP, el mismo que será publicado en la página web del SNSP. Los postulantes que se inscriben para la evaluación de conocimientos online que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en los literales A, B y C del numeral 7.1 y los literales A y B del numeral 7.2 del artículo 7 del presente reglamento serán considerados no aptos. Eso ya entra a tallar también dentro del proceso de calificación registrada. Bueno, para el tema del artículo 9, que también es un artículo modificado, sobre el lugar de presentación de la documentación, para el trámite en línea es 24/7, es decir, tenemos apertura del sistema en toda la semana y la solicitud se hace en la vista que le mostré inicialmente a través de la página de la SUNAR en los servicios de publicidad registrada en línea. Y el trámite presencial, ¿no?, como clásicamente se ha realizado a través de las oficinas de la SUNAR, en cualquiera de las oficinas a nivel nacional. Sobre plazos para la evaluación y subsanación de observaciones. Como les dije en un momento, muchos expedientes o muchas solicitudes de inscripción del índice de verificadores se observan por temas de experiencia, ¿no?, más que todo. Entonces, en estos días de plazo que se tiene para la evaluación o para subsanación de los expedientes, bueno, hay que buscar una documentación que pueda cumplir, ¿no?, con los 5 años que requiere como mínimo para poder ser considerados aptos, ¿no?, para ingresar al índice de verificadores. El artículo 15, que también se modifica, hace referencia a la digitalización de firma y sello, ¿no?, que estas son digitalizadas e incorporadas en la base de datos del índice de verificador catastral a fin de ser verificada a través de la web SUNAR o de la web del SNSP. Otorgamiento de credencial. Asignado el código de identificación del verificador, el registrador emitirá la credencial de verificador catastral y una vez efectuada la inscripción del verificador en el índice de verificadores, se generará automáticamente, ¿no?, el documento o la constancia de inscripción del verificador y un archivo PDF de la credencial electrónica del verificador. Acá sí quería comentarle, hacerle un símil, ¿no?, con una experiencia propia sobre el tema de, por ejemplo, las tarjetas vehiculares, ¿no? ¿Qué pasa cuando antes se perdía una tarjeta vehicular? Hacíamos un trámite que nos dábamos unos 2 meses para poder recuperar nuevamente nuestra tarjeta vehicular, por ejemplo. Lo mismo pasaba con las credenciales, ¿no? Las credenciales también se perdían cuando nos asaltaban y todo esto, ¿no? Ahora, cuando yo logro esta inscripción, tengo este archivo PDF que lo puedo guardar en casa y cada vez que se me extravía, lo puedo volver a imprimir, ¿no? Y esa misma impresión la puedo utilizar como credencial para poder acompañar a los expedientes que estoy suscribiendo, ¿no?, en el proceso de inscripción en el registro. Sobre la actualización de información.
Los profesionales están obligados a comunicar cualquier modificación y o actualización de los datos en el índice de verificadores de registro de predios. Asimismo, podrán acceder al cambio voluntario del nuevo diseño de la credencial electrónica del verificador catastral. Es decir, en los reglamentos anteriores teníamos un formato aprobado, ¿no?, que es el que ven en pantalla en la parte izquierda. Estos son los carnets de los verificadores catastrales, y en la parte derecha es el nuevo formato de la hoja electrónica del verificador catastral, ¿no? Entonces, según la redacción del artículo 18, ¿qué dice, no? Que si yo quiero acceder, ¿no?, si antes tenía este carnet antiguo y quiero acceder a la nueva versión, ¿no?, tengo que realizar nuevamente todo mi trámite como si fuese por primera vez. Por aquí unas preguntas sueltas, un poco para ver qué nos podría venir en los exámenes posteriores para acceder a ser verificador catastral, ¿no? Primero, ¿cómo accedo al examen de verificador catastral? A través de la página de www.snsp.gov.pe. ¿Cuándo es el próximo examen en línea para verificadores catastrales? Bueno, la fecha todavía no está aprobada por la Secretaría Técnica, pero sí, bueno, hemos tenido un acercamiento y nos han indicado que va a ser muy próximo, ¿no?, la fecha del nuevo examen. Siguientes preguntas así resumidas, que pueden venir en los exámenes posteriores, ¿no? La competencia del verificador catastral. Bueno, a diferencia del verificador común, que es competencia zonal, el verificador catastral tiene competencia nacional. Es decir, yo me inscribo en la zona registral 1, por ejemplo, y puedo suscribir expedientes técnicos en las 14 zonas registrales. Entonces, bueno, primer punto, ¿no?, importante. Lo segundo, la resolución número 02/2021 SNCP del CNC, el artículo 19 hace referencia a la vigencia. ¿Qué dice la vigencia? Que la inscripción del índice de verificadores catastrales es a plazo indeterminado, ¿no? Antes, la vigencia de un ingeniero o verificador catastral era de 2 años, tal cual también pasaba con el verificador común, ¿no? Entonces, actualmente, desde la aprobación de esta resolución 02 del 2021, ya la duración es indeterminada. Pero ojo, si vemos acá, la Secretaría Técnica puede dejarla sin efecto cuando compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su inscripción. Es decir, por ahora, por las limitaciones, existe esta condición de plazo indeterminado. Pero siempre hay que estar al tanto, ¿no?, para poder estar a la expectativa de la renovación de y condición de verificador catastral. ¿Qué es el índice de verificador catastral? Es un registro administrativo de información de profesionales utilizado para realizar el levantamiento catastral, la validación de la información de la ficha catastral y demás actos facultados por la ley 28294 y la 30230. Entonces, en este índice se incluye a todos los profesionales verificadores a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Trujillo, y necesito hacer un saneamiento catastral, voy al registro público y pido la visualización e impresión del índice de verificadores. Entonces, ahí va a salir la lista de todos los verificadores a nivel nacional. Obviamente que por el tema de desplazamiento, para no estar pagando, ¿no?, el tema de los pagos por viáticos, el profesional, tengo que buscar el profesional que esté más cerca, ¿no?, al punto donde voy a hacer el servicio, donde voy a solicitar el servicio de saneamiento catastral. Entonces, eso es importante para poder tener una idea, ¿no?, de a qué profesional voy a solicitar, ¿no?, sus servicios. Y otra sugerencia también, ¿no? Si bien es cierto, acá estamos viendo todos los procesos de levantamiento catastral, ¿no?, dentro del curso que vamos a llevar en estos días, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel municipal,
todavía no hay una restricción de la suscripción de los expedientes administrativos por parte del profesional. Es decir, puede ser firmado solamente por un profesional hábil. No necesito ser profesional o verificador común o verificador catastral. ¿No? Pero sin embargo, entidades de competencia nacional, por ejemplo, ¿no? Como el Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de Agricultura, ellos sí están y ahora han modificado sus documentos administrativos, sus documentos de gestión, ¿no? Y sí exigen la suscripción de los expedientes técnicos por parte del verificador catastral, ¿no? Entonces se entiende que esta va a ser la tendencia. Porque ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de un verificador común y de un verificador catastral? Que el catastral tiene especialización para poder, incluso para estar siempre actualizado, ¿no? Sobre los procesos de levantamiento catastral, ¿no? Y sobre todo formaciones, ¿no? Formación técnica, ¿no? Técnica y capacitación, ¿no? Que es lo más importante. Porque siempre la tecnología va avanzando y a la par salen equipos de mejor precisión, ¿no? Y procedimientos incluso, ¿no? Sobre procesos para poder lograr, ¿no? La inscripción en el registro. Entonces, si dejamos la actualización, dejamos la capacitación, vamos a estar, ¿no? Siempre con menos opciones, ¿no? Para poder lograr la inscripción por no tener las herramientas para subsanar, ¿no? O en todo caso orientar un expediente como debe ser. ¿Cuáles son las funciones y obligaciones del verificador catastral? Primero, cumplir con los procesos de levantamiento catastral suscribiendo los planos de memoria descriptiva. Acá, por ejemplo, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que tenemos profesionales con mucha experiencia, ¿no? Que son muy empíricos, ¿no? Y profesionales que tienen poca experiencia, es decir, los profesionales que recién están saliendo de la formación académica, universitaria. Entonces, siempre el académico sale con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Conociendo mucho de los procesos, ¿no? De sistemas de vanguardia, ¿no? En cambio, los ingenieros que, bueno, son más de mayor edad, ¿no? Como que se quedan en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el profesional que se queda en el tiempo es el que solamente firma los informes, ¿no? O sea, actúa como verificador catastral, ¿no? Por los años que ya tiene experiencia y puede lograr llegar a considerarse como verificador catastral. Pero ¿qué pasa sobre el tema de responsabilidad, ¿no? O sea, no es, bueno, el tema del verificador común, como que la situación es un poquito más, no es tan compleja, ¿no? No es tanta responsabilidad. En el tema catastral, ahí sí existen muchas responsabilidades que son asumidas a la hora que se suscriben los expedientes técnicos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, les comento que tenemos muchos procesos de sanción y suspensión de profesionales. Por ejemplo, ¿no? En el caso de saneamiento o las leyes de regularización. Entonces, estas leyes de regularización te hacen referencia a fechas en las cuales tienen que concluirse las edificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacen estos profesionales es suscribir los documentos como si todas las construcciones hubiesen concluido, ¿no? Al amparo de esta ley, ¿no? Y no es así, ¿no? Sabes que ahora tenemos también las imágenes Google, que son fuente de información cartográfica que nos sirve para poder hacer la verificación o corroborar, por ejemplo, ¿no? El tema de las construcciones. Entonces, si hago una declaración, ¿no? O una suscripción de un expediente técnico indicando que las construcciones se acabaron en un año X, pero si en las imágenes de Google puedo ver que en el año que yo suscribo digo que ya se terminó, pero en la imagen dice otra cosa, ¿no? Dice que no había nada en ese año, entonces esto es pasible de una sanción administrativa, ¿no? Y procesos de cancelación que han habido muchos casos de suspensión, ¿no? De profesionales justamente por solamente suscribir y no hacer esa verificación. Por eso siempre es bueno que los profesionales que solamente suscriben, siempre es bueno dar un recorrido sobre las áreas, ¿no? Donde se está realizando el expediente técnico, para un poco entender la situación y el procedimiento que se está siguiendo, ¿no? En este caso, el que elabora el expediente.
Segundo, prestar sus servicios profesionales a personas naturales y jurídicas o entidades generadoras de catastro observando el Código de Ética Profesional. Esto es importante porque muchas veces, hay muchos criollos, ¿no? El Perú está muy abarrotado, ¿no? Del vivo, ¿no? El vivo que quiere aprovecharse de que es menos vivo, ¿no? Pero siempre es una pelea que se está vivo para suscribir, por ejemplo, para apropiarse, ¿no? ¿Qué pasa? No es lo que pasa normalmente, ¿no? Si yo tengo una manzana, ¿no? En una ubicación X, en la cual se inicia la habilitación, por ejemplo, ¿no? Una habilitación urbana, y en esa habilitación urbana se inscribe o se proyecta un lote, ¿no? Y después el primero que compre ese lote empieza a construir. Cuando construye, ¿qué hace? Primero dice, bueno, yo compré, por ejemplo, ¿no? 10 por 20, 200 metros. Entonces pone sus hitos de los 10 por 20, o en todo caso encuentra los hitos 10 por 20, ¿no? Y empieza a hacer las zanjas, ¿no? Para poner las zapatas, ¿no? Para comenzar con su edificación, ¿no? Hace todo el proceso de cimentación. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, tengo que dejar mi junta de dilatación. Pero la junta de dilatación está fuera de mi propiedad, ¿no? Eso es lo que él entiende, o al menos la viveza, ¿no? En la que quiere aprovecharse. Entonces deja la junta de dilatación 5 centímetros a cada lado, son 10 centímetros, ¿no? Que está ganando entre comillas. Entonces viene otro vecino y hace lo mismo, ¿no? Entonces yo compré tanta dimensión, entonces deja sus nuevos 5 centímetros, ¿no? Y vuelve a correr. Entonces vuelven a correr y el lote que construye al final es el que recibe todos los descuentos, ¿no? Todas las áreas que han sido descontadas. Entonces ese es el tema, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? La documentación con la cual el cliente, entre comillas, ¿no? Les está pidiendo a los profesionales, a los verificadores, ¿no? Y lo que por ética deben trabajar, ¿no? Por ética lo que deben hacer respetar, ¿no? Dentro del procedimiento o el expediente que están armando. Y otro detalle, ¿no? Por ejemplo, las observaciones recurrentes sobre la aplicación de la ley de saneamiento catastral registral, o sea, ¿cuáles son? En primer lugar, pero no sé si, no es con la intención de hablar mal de los arquitectos, no de esta generación, ¿no? De generaciones anteriores, pero si nosotros revisamos habilitaciones urbanas antiguas, nos vamos a dar cuenta que todas las habilitaciones son lotes rectángulos, ¿no? Totalmente con ángulos rectos. Y eso no es real. Pero así están habilitaciones antiguas inscritas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Aparte de que no es la realidad, porque la realidad, saben ustedes que la Tierra tiene muchas, de acuerdo a las líneas isográficas, hay mucha variación de pendientes. Entonces, en medio de estas pendientes, los lotes a veces tienen otra forma, ¿no? Y no respetan lo que está habilitado. Entonces empieza a realizarse las construcciones de todos los lotes, se termina de construir la manzana, ¿no? Y empiezan los segundos actos, ¿no? Empiezan los segundos actos de transferencia. Cuando vienen los actos de independización, por ejemplo, entonces hacen un levantamiento nuevamente del lote inicial y se dan cuenta con la sorpresa de que cuando van a hacer el fraccionamiento de esta unidad, no coincide con el valor inicial. Entonces, ahí tenemos dos alternativas, ¿no? Utilizar la ley de catastro para el saneamiento o utilizar el reglamento de inscripción de registro de predios bajo un procedimiento ordinario de rectificación, por ejemplo. Entonces, ahí entra a tallar un poco la experiencia del ingeniero verificador catastral, ¿no? El verificador catastral lo que tiene que hacer es lograr el objetivo, ¿no? De saneamiento, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, es mucho más oneroso que un procedimiento ordinario, ¿no? Entonces, normalmente la sugerencia, ¿no? Para todos los profesionales es, cada vez que uno realiza la atención de un cliente, ¿no? Suyos, lo que tienen que hacer es buscar primero la alternativa más práctica, ¿no? La menos onerosa, y hacer el trabajo correctamente, ¿no? No solamente hacer el trabajo, ¿no? Porque si hacer el trabajo y no se va a inscribir, es la mala reputación, ¿no?
Entonces la idea es siempre llegar a una inscripción, ¿no? Que es para lo cual sus clientes los están contratando. Entonces, para ello hay que hacer este análisis. Primero. Ahora, segundo, por ejemplo, vamos a suponer que vamos en un ejemplo para una solicitud de inscripción vía saneamiento catastral registral. Si yo hago un levantamiento de un lote, ¿no? Vamos a suponer que la habilitación se inscribió de 10 por 20, siguiendo con el ejemplo anterior. Pero ¿qué pasa? Cuando empecé a construir, ya no pude construir 10 por 20, sino construí, por ejemplo, 8 por 20. ¿Por qué? Porque mis vecinos me ganaron. Por ejemplo, ¿no? Esa es una situación que yo tenga solamente para regularizar 8 por 20. Y la otra situación es al revés, ¿no? Que mi predio haya sido habilitado por 10 por 20, pero como fui el vivo, no es 10, sino, por ejemplo, es 10.5, ¿no? U 11 por 20. Entonces, tengo dos alternativas. Entonces, ¿cuál sería la solución más práctica, ¿no? En ambos casos? En primer lugar, hay que tener en claro que cuando siempre se hace un segundo acto sobre predios que están sobre el predio inicial, es decir, todos los linderos se encuentran dentro del predio primigenio, o sea, todos los linderos son iguales o menores, ¿no? En esos casos es más factible la aplicación de reglamento de inscripción de registro de predios bajo los actos registrales de rectificación. No es factible, o no es recomendable. Obviamente que lo puedo hacer en cualquiera de los casos de la aplicación de la ley de catastro, ¿no? La 28294 para el saneamiento catastral registral. Pero es muy oneroso, ¿no? En cambio, cuando sucede al revés, cuando el predio es mayor a la habilitación y hay una afectación, esa afectación es gráfica, no es física, ¿no? Porque en campo nunca vamos a encontrar una superposición, ¿no? Siempre hay un muro levantado, ¿no? Respetando el otro muro, ¿no? El problema surge a nivel de la regularización. Cuando yo quiero tener en documentos lo que físicamente tengo como mi propiedad, ¿no? Ahí es donde nace el problema. Entonces la sugerencia es, cuando es a más, ahí sí, primero trato de agotar la vía de la rectificación ordinaria de reglamento de inscripción de registro de predios. Cuando se agota esa vía, recién planteo la solución a través del saneamiento catastral registral. ¿Por qué? Por lo oneroso que es. Siguiente. Abstenerse de seguir actuando como verificador catastral cuando se encuentre suspendido, inhabilitado o haya caducado su inscripción. Bueno, esto, si bien es cierto, bueno, ha habido muchos casos, ¿no? De verificadores que están suspendidos, pero sin embargo, ha habido casos en los cuales han estado suscribiendo informes, suscribiendo, memorias y planos, con fechas atrasadas, ¿no? Es decir, firmando en el momento que todavía no hayan sido suspendidos, no hayan sido todavía, estén con estas faltas, ¿no? Entonces, esto en el camino, de todas maneras, salta, ¿no? Entonces, no es bueno, bueno, por un tema de ética, ¿no? Continuar o ejerciendo, en todo caso, las funciones de verificador. Siguiente, atender los requerimientos de información formulados por la Secretaría General de Catastro y la Secretaría Técnica del SNSP. Es decir, si la Entidad General de Catastro, ¿no?, te indica, tengo que hacer tal saneamiento, tengo que regularizar tal levantamiento, en coordinación con ellos, bueno, hay que continuar, ¿no?, con lo que ya está establecido. La siguiente función es la elaboración del plano catastral y ficha catastral. Eso también ya, bueno, es obvio. Siguiente procedimiento, solicitar el CUC a la municipalidad y el visado al plano. Cuando yo pido el CUC a la municipalidad, ¿no?, y tengo la denegatoria, entonces hago la solicitud del CUC al SNSP, que deriva a la Secretaría Técnica para la asignación del CUC. Posterior a ello, armo mi expediente y este expediente lo presento, el expediente completo, al registro, solicitando el saneamiento catastral registral. Las funciones de verificador catastral en zona catastrada. Bueno, en zona catastrada, si ya, por el caso, por ejemplo, ¿no?, de San Isidro, que ya está declarado como zona catastrada, ¿no?, algunos sectores de Los Olivos, ¿no?, entre otros.
todo el procedimiento se hace a través de la municipalidad. En el caso de zona no catastrada, ahí sí, a solicitud del titular catastral, se realiza el levantamiento catastral del predio. Bueno, el verificador catastral tiene la responsabilidad exclusiva y excluyente sobre el expediente técnico que está firmando, ¿no? Y ese, como el ejemplo que les puse inicialmente, ¿qué pasa si solamente firma y no hace el expediente, ¿no? No, tal cual, o sea, el responsable íntegro es el verificador catastral que suscribe el expediente. Y la sanción ya sabemos, ¿no? Llega hasta la suspensión de su registro. Este es el modelo del plano catastral, ¿no? El mismo que se encuentra en el instructivo del plano catastral en zona no catastrada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que el plano catastral siempre tiene el detalle, por ejemplo, ¿no?, esta es la escala 1 en 1000. La distancia entre queridas siempre es un 0 menos, sería 100 metros, y el plano de localización es un 0 más, ¿no?, que sería el 10.000. Esos, bueno, son los datos relevantes. Después, ¿qué datos deben consignar en el cuadro general de distribución de áreas? ¿No? Ya sabemos que son los lados, los ángulos internos, las coordenadas en X y Y. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al ingeniero Javier Guisado por compartir sus conocimientos y a continuación damos pase al bloque de preguntas, para cuyo efecto hemos procedido a abrir el chat del Zoom. Entonces, a ver, equipo técnico, primera pregunta. A ver, Ranking Gamarra, pregunta. ¿Un verificador catastral debe trabajar en una entidad de preferencia? Dice, ya que el expositor menciona que no aplica todos aquellos que trabajan como topógrafo en carreteras y o similares. Esto para cumplir la experiencia de 5 años. ¿Y cuáles serían los cursos a llevar en las instituciones? Bueno, realmente en la práctica los verificadores catastrales pueden trabajar directamente, ¿no?, a través de servicios directos con el interesado, con sus clientes, en una entidad pública, en una entidad privada. O sea, es indistinto, no necesariamente tienen que estar ceñidos a entidades del Estado. ¿La segunda cuál era? A ver. Dice, ya que el expositor menciona que no aplica todos aquellos que trabajan como topógrafo en carreteras y o similares. Esto para cumplir la experiencia de 5 años. ¿Y cuáles serían los cursos a llevar y en qué instituciones? Bueno, sobre los cursos a llevar, realmente los cursos son más importantes, por ejemplo, los temas relacionados a catastro. Por ejemplo, ¿no?, todos estos cursos que vemos ahora liderados por el CNSP, asimismo han habido muchos cursos que están organizados por las municipalidades en general, los gobiernos regionales, ¿no?, y todas siempre en coordinación, ¿no?, con la Secretaría Técnica. Todas ellas son válidas para poder considerarlos como experiencia o como capacitación, perdón, para la evaluación para la inscripción del índice de verificadores. Gracias. Segunda pregunta. Carolina Estela Aguilar Meléndez pregunta, cuando se trata de planos de visación para fines de prescripción adquisitiva, ¿solo pueden o deben firmar ingenieros civiles y arquitectos? ¿O también puede ser cualquier profesional que sea verificador catastral? Bueno, sobre ese detalle realmente tenemos varias leyes para poder realizar el saneamiento de ese predio en el registro. Por ejemplo, tenemos la 27157, ahora 30830, que es la ley de regularización de predios. En esa ley solamente faculta a los arquitectos e ingenieros civiles. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo el saneamiento de un predio, ¿no?, enmarcado dentro de los actos registrales de reglamento de inscripción de registro de predios, ahí puede firmar cualquier profesional, ¿no?, dentro de su ámbito. Por ejemplo, ¿no?, puede entrar un agrónomo, un agrícola,
en zonas rurales, un civil, un arquitecto en zonas urbanas, ¿no? El geógrafo también puede entrar en zonas rurales. Todo eso es factible, ¿no? Muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta, me están pidiendo en interno que por favor la asistencia la verificaremos con los datos llenados en los formularios de inscripción o de ingreso a la sala Zoom. Muchas gracias, ¿no? Continuamos. Tercera pregunta. Dice, Junior Ponce. Una consulta para el expositor, dice. ¿Por qué en las direcciones agrarias no permiten a los verificadores catastrales, ingeniero civil, firmar los proyectos? Bueno, eso realmente es criterio. Criterio porque se entiende que un verificador catastral tiene la experiencia para poder realizar labores en cualquiera de, ¿no? Cualquier ámbito, ¿no? Ámbito urbano, ámbito rural. ¿No? Pero si verificamos o revisamos, por ejemplo, los reglamentos, no indica, ¿no?, esa precisión. Solamente en la 27157, ¿no?, donde sí ahí ponen un parámetro. El resto ya es un tema de criterio, ¿no? Pero particularmente cuando he conversado con algunos registradores, ¿no?, y viendo, ¿no?, el caso de las competencias de un verificador común en relación con un catastral, ¿no?, ellos siempre han tenido, al menos con los que he conversado, siempre han tenido el criterio de que si es un verificador común es un verificador limitado. Y si es un verificador catastral, por la experiencia que tiene y por la capacitación exigida, ¿no?, por parte de la Secretaría Técnica, entonces el CID podría entrar a todos los ámbitos, ¿no?, urbano y rural. Muchas gracias. Siguiente pregunta. José Bustillos dice, ¿cuál es la vigencia de la credencial de verificador catastral? ¿En qué caso se suspende o inhabilita al verificador catastral? ¿Y a qué consecuencias judiciales extremas puede llegar? En primer lugar, ahora con la modificatoria, ¿no?, del reglamento de verificadores, la vigencia es permanente, por ahora. Pero sin embargo, sobre el tema de sanciones, ahí sí hay responsabilidad directa por parte del profesional que suscribe los documentos técnicos, ¿no? Entonces, la sanción obviamente que va hasta un proceso judicial, ¿no? Porque puede apropiarse, ¿no?, de zonas o de propiedades privadas, ¿no? Les cuento como experiencia que he visto algunos casos en los cuales un verificador catastral ha suscrito un expediente, ¿no?, y ha firmado un expediente para un saneamiento, una prescripción sobre un área donde había unas matrices antiguas que no estaban identificadas todavía por registro porque el expediente antiguo no tenía plano, ¿no? Pero sin embargo, judicialmente, el usuario sí ha emplazado a este profesional porque aducía que sí había documentos. Efectivamente hay documentos, ¿no? Pero como no era requisito, bueno, en los reglamentos de los años 50, 60, 70, no era requisito por la presentación de planos, ¿no? Entonces, adolecemos de ese defecto, ¿no? Entonces, cuando vienen estos segundos actos, puede haber emplazamiento de propietarios privados, ¿no? Y eso, obviamente, que va a afectar, ¿no?, al ingeniero que está suscribiendo sus expedientes técnicos. Gracias. Siguiente pregunta. Óscar Avendaño dice, ¿a partir de qué fecha las inscripciones como verificador catastral son indefinidas? Es decir, que si la inscripción es antes de la norma, ¿también ya su inscripción es indefinida? Como dije en la exposición, ahora todo es indefinido. Lo único detalle es, si yo quiero cambiar de mi formato, mi credencial antigua con la nueva, ahí tengo que hacer mi trámite. Si no, yo me quedo con mi credencial antiguo, con mi carnet antiguo, y puedo continuar como verificador catastral, ¿no?, permanentemente, hasta que la Secretaría Técnica modifique ese reglamento. Pero por ahora es indeterminado. Muchas gracias. Josué Tello pregunta, muchos ingenieros no verificadores catastrales efectúan levantamientos catastrales y los georreferencian solamente a la base gráfica del catastro, del fenecido PET.
Sí, ¿pero más? Sí, nuevamente, ¿ya? A ver. Dice, Josué Tello dice, muchos ingenieros no verificadores catastrales efectúan levantamientos catastrales y los georreferencian solamente a la base gráfica del catastro del fenecido PETT. Sí. El tema, sigue, es que ese catastro no coincide con las imágenes del Google y menos con las coordenadas oficiales de los sistemas de referencia de los Datum PSA D56 y WGS84. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, aquí realmente la problemática es más por conocimientos técnicos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una cartografía base que ha sido elaborada por el PET, entonces esta información hay que tener en cuenta que es un levantamiento indirecto, en primer lugar. Segundo, tengo que tener en cuenta la fuente, o sea, la altura de vuelo, para poder calcular cuánto es el porcentaje o el área, o perdón, el desplazamiento y el error que puedo tener por el levantamiento de cada unidad inmobiliaria. Segundo. Ahora, si yo voy a hacer un nuevo levantamiento utilizando como referencia esta cartografía un levantamiento indirecto, y ahora voy a hacer un levantamiento colindante, por ejemplo, este levantamiento directo, pues ahí tengo un desfase, ¿no? Un desfase en posición, un desfase en precisión, ¿no? 2 puntos, y adicionalmente a ello, hay otro tema más que a veces siempre olvidamos, que el levantamiento topográfico, el levantamiento catastral, depende de 4 dimensiones. La dimensión X, la dimensión en Y, la dimensión en Z, que es la altura, y la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, si yo tengo la información del PET que ha sido levantada el año 99, desde el 97 al 99, y ahora quiero hacer un levantamiento directo, colindante a esta información, entonces, por el transcurrir del tiempo, ya tengo un desplazamiento. Entonces, en la vida voy a encontrar que coincide esta información. Por primer punto, ¿no? Y segundo, la precisión, ¿no? Como es un levantamiento indirecto, también tengo un proceso distinto para la degeneración de cada polígono que representa una propiedad. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es, en primer lugar, los segundos actos que voy a hacer sobre un predio que está saneado, que está catastrado, perdón, como rural, lo que tengo que hacer en primer lugar es, si está todavía dentro de la competencia de agricultura, tengo que mantener elaborando o trabajando estos segundos actos con la misma base cartográfica del EXPET, ahora que está a cargo de la Dirección Regional de Agricultura. Si hago este procedimiento, entonces no voy a encontrar las diferencias, no voy a encontrar desfases, y voy a continuar con la misma información, incluso que está a disposición, ¿no?, en las páginas que ofrece Minagri. Ahora, caso distinto es cuando estas áreas ya están dentro del área de expansión urbana. Entonces, ahí sí empieza la competencia municipal, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es levantamientos topográficos o levantamientos directos sobre estas unidades donde están haciendo el cambio de uso, ¿no?, de rústico urbano. Entonces, cuando pasa esto, en este levantamiento nuevo, obviamente que también la precisión cambia, ¿no?, y cambia el método de levantamiento y no se va a encontrar la misma versión inicial. Entonces, me fuerza en ese momento a hacer previo a el saneamiento, primero hacer una rectificación. Entonces, en esta rectificación lo que tengo que hacer es buscar que este predio inscrito se adecue a la nueva precisión, ¿no?, que estoy levantando, y con esta rectificación recién procedo con el segundo acto, ¿no? Obviamente que acá hay que volver a incidir en el conocimiento, ¿no?, en el conocimiento de la ciencia, ¿no?, de la elaboración de la cartografía y de la geodesia, ¿no? Tengo que retroceder en el tiempo hasta el año en el cual se hizo la red geodésica de esa cartografía del PET. Porque si no hago esto, siempre voy a encontrar un desfase, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se hace? En la práctica se hace un levantamiento topográfico, ¿no?, relativo, es decir, no se amarra ninguna red, y lo que se hace es se replantean las unidades
rurales que están en la base, y en ese replanteo recién hacen los amarres respectivos, ¿no? Y con eso un poco se mejora, ¿no?, la situación, pero siempre, en todos los casos, requiere de una previa rectificación de áreas y linderos de estas unidades rurales del PET. Gracias. Siguiente pregunta. Edward Nolasco dice, ¿qué pasaría si se obtiene una licencia, pero al ejecutar la obra, el verificador puede declarar que hay una variación sobre el objeto que no se ha ejecutado? Bueno, siempre que hay variaciones, previo a hacer un saneamiento, en general, no solamente, por ejemplo, con el reglamento de ingreso de registro del periodo, sino a través de todas las leyes, ¿no?, de saneamiento estatal, ¿no? También en todos los casos, previo a ello hay que hacer una rectificación, ¿no? Y en la rectificación de esta unidad inscrita tiene que modificarse de acuerdo a la realidad actual, ¿no?, a la realidad, ¿no? Cuando se adecúa a través de la rectificación a la realidad, recién pueden venir los segundos actos. Gracias. Siguiente pregunta. Miriam Pérez dice, ¿aplica las consideraciones de vigencia de plazo indeterminado y actualización voluntaria para verificadores comunes? Sí, también está incluido dentro de esta alternativa, ¿no?, de condición indeterminada. Siguiente pregunta. Karina Yatasi, ¿cuáles son los requisitos y procesos para ser un verificador catastral? Bueno, en la exposición lo hemos indicado, ¿no? Lo que necesitamos es cumplir con los requisitos, ¿no? Juntamos todos los requisitos que está pidiendo el reglamento, ¿no? Lo presentamos al registro y el registro entra en la etapa de calificación. En la calificación verifican que se haya cumplido con el tema de experiencia, los cursos de capacitación, ¿no?, la habilidad, y luego de esta evaluación, si es que algún documento no cumple con la formalidad, ¿no?, el caso, por ejemplo, de experiencia, ¿no?, de experiencia que no sea en temas relacionados a catastro, se excluye este documento y en la esquema de observación dice, por ejemplo, ¿no?, según el reglamento se exige la experiencia de 5 años, pero se descartó tal y tal documento y a la fecha solamente demuestra experiencia de 3 años. Entonces le da la opción al profesional de que subsane esta observación, ¿no?, demostrando esos 2 años de experiencia que le falta, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y con eso podría lograr, ¿no?, si se puede subsanar, debería superar para que se inscriba su registro, ¿no?, Una consulta, dice. ¿Cuál sería la diferencia entre el verificador catastral y un verificador común? ¿Sería el radio de acción? Pregunta. Efectivamente, la diferencia es el radio de acción, ¿no? El verificador común tiene competencia zonal, es decir, la zona registrada, por ejemplo, 14, ¿no?, tiene 2 oficinas registrales, entonces la competencia, o 3 oficinas registrales, esa competencia sería solamente sobre estas 3 oficinas, ¿no? Pero en cambio, si fuese un verificador catastral, es de competencia nacional. Es decir, me creo una zona 14 y puedo firmar expedientes técnicos en las 14 zonas registradas. Pablo Corro pregunta, ¿el verificador puede ser sancionado por firmar planos sin haber ido al campo a verificar el predio? Bueno, en la práctica no hay cómo demostrar que no ha ido o si ha ido a campo, ¿no? Es más por un tema de seguridad, porque la sanción viene cuando no se cumple con el procedimiento, o cuando hay una afectación de una propiedad privada, ¿no?, sin haberlo evaluado correctamente, cuando firma un expediente, ¿no?, invadiendo una propiedad privada, por ejemplo. Esos son motivos por los cuales son pasibles de sanción. Pero si firmé un documento y no fui, no, es relativo. Más, como digo, es un tema de seguridad. Bien. Última pregunta. Carlos Pérez dice, ¿quién es el titular registral? Porque se mencionó que en área no catastrada se hace la solicitud del titular registral. Lo que pasa es que, a ver, las inscripciones no solamente se realizan en zonas catastradas, ¿no?, también en zonas no catastradas. Por ejemplo,
un distrito X, ¿no? Breña, por ejemplo, acá en Lipa. Breña es un distrito consolidado, pero no está declarado como zona catastral, ¿no? Entonces es una zona no catastral. Y ahí puede firmar, ¿no? El ingeniero verificador catastral, ¿no? y cumplir con el procedimiento que está regulado para zonas no catastrales.